rapidísimo, pues es una estructura que está en la parte posterior e inferior del encéfalo. Aquí está, cerebelo, quiere decir así, cerebrito, ¿sí? Y podemos encontrar varias estructuras dependiendo de los cortes que hagamos y de la aproximación que hagamos, pues vamos a observar diferentes estructuras. Fíjense, por ejemplo, acá está, nada más, perdón, marco con esta cosa, ¿sale? Ahí está, entonces esta es la estructura. Aquí está el cerebelo, ¿sí? Está en relación con el tallo, ¿sí? Es posterior ahí al tallo y tiene unas membranas por ahí. Si nosotros le hacemos un corte en cualquier parte del cerebelo, en la corteza, ¿sí? Podemos encontrar por ahí tres capas que ahorita vamos a ver, ¿sí? Lo menos tres bien diferenciadas y pues vamos a encontrar que funcionan para controlar varias cosas que son relevantes. Sin embargo, les adelanto que es posible, por ejemplo, vivir sin cerebelo, ¿sí? Entonces es algo que les digo, órale, ¿cómo? Sí sirve, pero no sirve. No, sí sirve y es muy bueno, pero al parecer muchas de las funciones que coordinan las especies que se consideran filogenéticamente más avanzadas han sido asumidas también por otras regiones de nuestro cuerpo, ¿sí? Por otras regiones de nuestro encéfalo mismo incluso. Entonces, les digo, al parecer a veces hay algunas alteraciones en el cerebelo y no se notan tan fácil en el organismo o incluso se notan, pero luego desaparecen. ¿Por qué? Porque al parecer se asumen en otras regiones de nuestro sistema nervioso central las funciones que desde que nacimos había asumido el cerebelo, ¿sale? Entonces es algo muy interesante eso, fíjense. Acá está. Anatómicamente, pues algo importante, tienen que ver que tiene dos hemisferios y en medio algo que parece un gusano, ¿no? Entonces por eso dicen que es un vermis, ¿sí? Y si lo ve uno por la parte de abajo, empieza a veces a ver ahí una colita, un núcleo forrado de algunas otras cosas más, y pues también es importante. Si nosotros le hacemos un corte a eso, podemos observar que hay unas estructuras. O sea, fíjense, aquí esto es lo más cercano a lo que veríamos en un anfiteatro si cortáramos, entonces veríamos ahí algunas manchitas, una mancha más lateral con una estructura ahí como dentada, ¿sí? O sea, como si fueran pues dientes, después dice ahí un núcleo como un émbolo, uno como un globito, y por ahí otro que tiene por ahí un borde irregular, ¿sí? Entonces, pues les llaman así, un núcleo dentado, un núcleo fastigiado, un núcleo globoso y otro emboliforme. Todos esos núcleos aquí, si los viéramos en 3D, digamos, es un dibujito así que intenta representarlos en 3D, son grupos de neuronas profundos en el cerebelo. Entonces tendríamos otra vez el cerebelo, dos hemisferios, una parte central, unos núcleos profundos, que son como unas esferitas ahí que están dentro podemos distinguir. ¿Para qué sirve el cerebelo? Pues para mantener el tono y la fuerza muscular, coordina la actividad de los músculos, regula actividades motoras secuenciadas, o sea, todo aquello que hacemos y que hace muchos movimientos, pero que esos movimientos ya están coordinados para que lleven a cabo una actividad como correr, caminar, levantarse de la cama, cortar con unas tijeras, ¿sí? Y además monitorea y hace ajustes de su actividad en otras partes del sistema nervioso central. Dice, compara los movimientos reales con los que se intentan y entonces se sabe que hay circuitos que memorizan eso. Y si es necesario, corrigen. ¿Cómo? Pues siempre les pongo ejemplos así de sencillos. Nuestro cerebelo lo que hace es que nos adaptemos de manera rutinaria a algo, ¿como a qué? Como a un mouse, ¿sí? Si todavía ocupan mouse, o sea, si ustedes cambian de un mouse grande a un más chiquito, luego se nota y luego, sobre todo ahorita están poniendo atención a la pantalla de la computadora y tratan de agarrar el mouse y acaban de cambiar el mouse de un grande a un chiquito, a su mano se queda ahí como volando, sobre todo en los primeros días porque estaban acostumbrados a eso. O si los hago subir escaleras y en esas escaleras hay un escalón que mide diferente de todos los demás, es muy común que se tropiecen. Si eso pasa en sus casas, sus visitas casi siempre se tropiezan en el escalón que está más alto o bajito que los demás. O sea, eso
Eso ocurre, ¿sí? Por eso, porque nuestro cuerpo está, nuestro cerebro y nuestro cerebelo están coordinados para llevar a cabo actividades en cosas que aprendemos. Siempre intentamos repetirlas y nosotros aprendimos que eso es adecuado. Pero digo, cuando ya viven en su casa y saben que el último escalón está más chiquito o más alto, pues ya lo dejamos, ya no se tropiezan, pero si va a su visita, les digo, es común que pase eso. Va. Bueno, pues entonces, aquí en este cerebelo que ya aislamos y vemos sus dos hemisferios, podemos distinguir la parte más lateral de los hemisferios, la parte más medial de los hemisferios, ¿sí? El vermis, que es la parte central, y el lóbulo flóculo nodular, que le digo casi lo despegamos de abajito y lo ponemos aquí en la parte más atrás, ¿sí? Pues fíjense, la parte más interna, la parte más medial, el vermis, está conectado con lo que acabamos de ver en las diapositivas anteriores, de la presentación anterior, con el vestíbulo y movimiento del cuello y también un poco de nuestro tórax, nuestros hombros y nuestras caderas, ¿sí? O sea, ahí se controla ese movimiento. A los costados, sí, a los costados, pero no tan hasta atrás, hay señales que van a coordinar o que están ligadas a movimientos que tenemos en nuestras extremidades y van a mandar señales para coordinar esos movimientos hacia la médula espinal, ¿sí? Mientras que las partes más laterales tienen comunicación con el cerebro, ¿sí? Y funcionan para que nos aprendamos esas secuencias, esa coordinación, llevar a cabo los movimientos en un tiempo adecuado. Si queremos tocar un piano, una melodía o algo así, pues tenemos que aprender a hacer ese movimiento todo el tiempo. Y el cerebelo, entonces, para eso parece que estar, para facilitar esos movimientos repetidos que ocurran a tiempo y en dimensiones adecuadas, ¿sí? Ahí está otra vez el vestíbulo cerebelo. Entonces, fíjense, es la parte media de la corteza del cerebro y el lóbulo flóculo también, y mandan señales hacia los núcleos vestibulares. Son los únicos núcleos a donde se mandan señales de la corteza cerebelar que no están en el cerebelo, ¿sí? Porque ¿dónde estaban los núcleos vestibulares? En el tallo cerebral, acuérdense, ¿sale? Pues acabamos de verlo, esos que estaban ahí, superiores, anteriores y posteriores y laterales, pues a eso les llegan señales del cerebelo, pero de esa parte del cerebelo que está en la corteza en medio, y eso es lo más antiguo que hay filogenéticamente hablando, o sea, en las especies que tienen cerebelo, tienen todos ese arquicerebelo y controlan la postura, el equilibrio y la estabilización de los ojos. Ahí quien dijo que va a ser su esquemita, pues no se olvide de ponerle que también ese fascículo medial que llega hasta coordinar las actividades de los ojos, pues está modulado su actividad por estos señales del vestíbulo cerebelo o arquicerebelo. Fíjense, luego dijimos la parte a los costados, ¿sí? De la corteza cerebral manda señales hacia los núcleos, pero ahora sí hacia los núcleos que están en la profundidad del cerebelo, al núcleo fastigiado e interpuesto, ¿sí? Ahí incluye el globoso, acuérdense, ahí está el fastigiado y el interpuesto. Y esta parte se le llama paleocerebelo y espinocerebelo y organiza la ejecución de movimientos, sobre todo en nuestras extremidades. Y por último, la parte más lateral del cerebelo, dijimos, ¿sí? La parte más lateral del cerebelo, de la corteza cerebelar, manda señales hacia un núcleo en la parte profunda, que es el núcleo dentado, o los núcleos dentados de cada lado, ¿sí? Y eso se llama neocerebelo, es la parte más avanzada, digamos, filogenéticamente hablando. Solo los animales más avanzados tenemos un cerebelo bien listo. Entonces, ¿desde dónde llegan señales al cerebelo? Desde el cerebro, y aquí están mencionados algunos haces de los más importantes, ¿sí? Y transmiten, o sea, el cerebro le dice al cerebelo qué intención tiene de generar algún movimiento, ¿sí? ¿De dónde más le llegan? De todos lados, fíjense, le llegan de la médula espinal, ¿sí? A través de un tracto que se llama espino cerebral dorsal y otro que se llama espino cerebral ventral, le llegan señales de las interneuronas de la médula espinal y de los usos de los órganos del Golgi, de las articulaciones, de todos lados le llegan, y el cerebelo es una parte
a la cual como que le tienen que pedir permiso para generar algún movimiento, sobre todo si son movimientos aprendidos, repetitivos, en patrón, ¿sí? Entonces, ¿y el cerebelo a dónde manda esas señales? Ah, pues manda hacia el tracto fastigio reticular, hacia la formación reticular para mantener el equilibrio. Y después también manda señales hacia el tálamo, a esa misma región que mandaban los ganglios basales, ¿se acuerdan? A esa parte ventral anterior y ventral lateral del tálamo, manda el cerebelo para que de ahí salgan las señales hacia la corteza, ¿se acuerdan? ¿Qué tipo de señales son las del tálamo hacia la corteza? Excitatorias o inhibitorias, glutamatérgicas o GABAérgicas. Del tálamo a la corteza, lo vimos en ganglios basales. El tálamo es el secretario particular de la corteza. Son excitatorias, ¿sí? Por glutamato. ¿Ok? Y entonces el cerebelo también interviene en esa relación, no nada más les decía que ahí quien la había hecho de la secretaria distractora, ¿no? También el cerebelo también lleva a cabo aquí algunas señales que modulan la forma en la que funciona ese secretario particular de la corteza. Coordina la construcción de músculos agonistas y antagonistas, y aquí están algunos esquemas, no se los voy a ahorita a detallar o no los vamos a ver con tanto detalle, pero este, en ellos se observan, por ejemplo, dice las entradas al cerebelo y las salidas del cerebelo, hacia qué regiones, y aquí está una combinación de todas esas. Ahorita vamos a ver algunos de los detalles más importantes, como en el vestíbulo cerebelo, pues entonces dijimos que la corteza cerebelar del vermis y flóculo nodular hacia los núcleos vestibulares que están en el tallo, y de ahí al tronco encefálico y la médula espinal. El espinocerebelo, entonces, pues de la corteza cerebelosa, y sobre todo de la zona medial de los hemisferios, también una región del vermis, hacia los núcleos interpuesto y fastigiado, y de ahí hacia la médula espinal, y que controlen los movimientos de las extremidades, ¿sale? Dijimos. Y para el cerebelo, entonces, pues de lo más importante son señales que vienen de diferentes núcleos hacia la corteza cerebelosa lateral de los hemisferios, y entonces de ahí hacia el núcleo dentado, y el núcleo dentado mandará señales, dice, hacia el núcleo rojo y hacia otras regiones, y importantemente recibirá algunas señales de la oliva inferior, ahorita vamos a ver para qué sirve eso, y regulará la actividad del tálamo sobre la corteza cerebral, ¿sí? ¿Para qué? Pues para planear, programar o llevar a cabo movimientos con determinada fuerza, con un patrón repetido y eso, ¿sale? Fíjense, vamos a hacer un análisis de la corteza del cerebelo, ¿sí? Entonces ahí vamos a observar, les dije, que hay un patrón repetido. En cualquier parte que le hagamos un cortecito, a esa vamos a encontrar esto que tiene tres capas, una capa molecular, una de Purkinje y una granular. Pues toda la corteza manda señales a los núcleos profundos. Aquí está. Ese es un corte que le hice aquí al cerebelo, entonces ahí tenemos un estrato molecular, un estrato de los somas de las neuronas de Purkinje, ¿sí? Y un estrato granular en la parte más profunda. ¿Cuáles son las células que nos tenemos que aprender? Pues cuando menos las de Purkinje, ¿no? En esta capa de en medio que es el estrato de las neuronas de Purkinje, pero también tenemos que saber que en el estrato molecular o superior hay interneuronas en canasta o en cesta y estrelladas, y en la parte más inferior, generalmente tenemos algunas neuronas por ahí que se llaman neuronas de Golgi, ¿sí? Y muchas fibras, muchas terminaciones que vienen entrando hacia la corteza. Entonces, fíjense, vienen ahí entrando hacia la corteza muchas fibras. Y vean aquí un detalle, aquí hay unas fibras que son trepadoras que vemos que se acercan a las de Purkinje, y vemos otras fibras, fíjense aquí el detalle, unas fibras que se llaman musgosas, que esas tienen contacto con las de la primera capa, tienen contacto con las de Purkinje y tienen contacto con muchas de las fibras que están en la parte del estrato molecular, ¿sí? Entonces, a su vez, fíjense aquí el detalle, aquí están estos y tienen conexión con muchas de estas líneas que tienen acá, y todas estas líneas que ven ahí como estrellas, pues tienen conexión entonces con todas las demás
neuronas que estén en el estrato molecular e incluso con las fibras que son parte de las pues dendritas de estas neuronas de Purkinje, ¿sí? Aquí están unos esquemas de la organización del cerebro. Fíjense, aquí está entonces la capa de las células de Purkinje, la capa molecular donde están las de canasta y la granular. Entonces, algo importante, aquí va. Entran algunas señales desde la oliva inferior. Todas esas señales que entran desde un grupo de neuronas que forman en el tallo algo que se llama oliva inferior, mandan señales por unas fibras que se llaman fibras trepadoras. Las fibras trepadoras van a llegar entonces hacia las de Purkinje. Sí, aquí están, fíjense. La oliva entonces se conecta con las de Purkinje. ¿Sí? Y ahora, las fibras musgosas son todas las señales que llegan a la corteza del cerebelo, perdón, de todos los demás sitios. Aquí dice, de todos los demás sitios. Entonces, las fibras trepadoras de la oliva inferior, las fibras musgosas de todos los demás sitios que entran en el cerebelo. Ya dijimos que venían de la médula espinal, del cerebro, de todos lados donde vengan, pues van a mandarlo a través de las fibras musgosas. Y las fibras musgosas llegan hacia a las células de los núcleos profundos, pero también tienen conexión no directa, pero pueden tenerla con las de Purkinje por estas fibras que están en la capa molecular, ¿sí? Y incluso con algunas que estén como las de Golgi en esta región profunda o con las de canasta que están en esta región por acá, o sea, con todas las demás. Son detalles muy importantes. Otro detalle muy importante que pueden ver es que todo aquí está pintado en rojo. Eso habla de que se liberan neurotransmisores excitadores. La única neurona, o la neurona, digamos, por excelencia, que manda señales inhibitorias en todo el cerebelo es la célula de Purkinje. Es si les preguntan en el examen, por ejemplo, célula GABAérgica que controla la actividad de los núcleos profundos del cerebelo, pues la de Purkinje es la única célula, ¿sí? La única célula que por excelencia manda señales directas de inhibición hacia, lo, este, hacia los núcleos profundos. ¿Cuáles son los núcleos profundos? El interpuesto, el dentado, el globoso, ¿sí? El emboliforme y los vestibulares, que no, aunque no están en el cerebelo, se consideran dentro de estos sistemas del cerebelo, ¿sí? Entonces ahí están, fíjense, aquí están todas estas señales. Otra cosa importante es que las células trepadoras dicen bien señales a los núcleos profundos y luego las de Purkinje regulan a los Purkinje. ¿Sí? ¿Cómo le hacen? Pues mandan estos complejos de señales de 1 Hz. ¿Qué quiere decir eso de 1 Hz? Pues que mandan una señal generalmente cada segundo, o sea, ocurre un ciclo cada segundo y eso hacen las fibras trepadoras. ¿De dónde vienen las fibras trepadoras? Acuérdense, todas las fibras trepadoras son de la oliva inferior, mientras que las fibras musgosas vienen de un montón de sitios y esas mandan señales simples, no mandan esos patrones como el anterior que se repiten cada segundo, sino pueden mandar de 0, dicen, a 100 señales, pero solitas, no ese patrón que estaba en la diapositiva anterior, sino así, y de 0 a 100 por segundo. Y la estimulación de las fibras musculosas dice da un disparo como este simple, esas fibras musculosas mandan ese disparo simple y van a tener efectos sobre, dijimos, las fibras también de las de Purkinje ya y van a mandar señales hacia los sitios profundos. Esas fibras musgosas terminan en la capa de las células granulares, o sea, desde aquí, pero mandan prolongaciones y pueden tener efectos hasta en las moleculares, ¿sí? Dice, las células granulares envían axones a la capa molecular donde divergen y hacen contacto con un montón, lo que les estaba comentando hace ratito. 500 a 1000 células granulares por cada de Purkinje y de 80.000 a 200.000 sinapsis con fibras paralelas con cada célula de Purkinje. Quiere decir que hay un montón de señales de diferentes partes del sistema nervioso central que modulan la actividad de las células de Purkinje. Aunque hay un sistema que lo hace directamente. ¿Cuál? Dijimos, el de la oliva inferior, que lo hace directo a través de las fibras trepadoras a las de Purkinje, pero también las fibras musgosas, es decir,
el cerebelo funciona o le da su estate quieto la oliva inferior, pero también le pueden dar su estate quieto, inhibirlo, activar todo este sistema, las todas las demás fibras que entran hacia el cerebelo, ¿sale? Dijimos, ¿y quién es la principal neurona para dar su estate quieto sobre todas las neuronas profundas? Pues las células de Purkinje, eso es lo que se tienen que acordar. Y aquí está un resumen de todo eso que les acabo de decir, esto, o sea, eso, espero que cuando menos esta diapositiva se aprendan muy bien de la forma en la que funcionan los circuitos en el cerebelo. Esta diapositiva resume todo lo que acabamos de decir, ¿sale? Entonces ahí está. Entradas hacia la corteza cerebral pueden llegar a través de interneuronas, dice señales hacia interneuronas inhibitorias, ¿sí? Le excita esas las células en cesta o estrelladas, ¿sí? Y entonces las inhibitorias inhiben a la de Purkinje, o sea, eso hacen generalmente, por ejemplo, las musgosas, ¿eh? Pero las trepadoras, por ejemplo, mandan señales directas hacia las de Purkinje y las pueden excitar, ¿sí? Pueden excitarlas directamente o excitar algunas inhibitorias para apagar a las de Purkinje. Total, que hay que regular la manera en la que la de Purkinje inhibe, ¿sí? Inhibe hacia a las neuronas de los núcleos profundos. ¿Qué dijimos que qué neurotransmisor liberan las células de Purkinje hacia los núcleos profundos? ¿GABA? GABA, ¿sí? Entonces, cuando ustedes toman alcohol, ahora ya saben dónde actúa el alcohol, en qué receptores de GABA, en los GABA A o los GABA B. ¿Quién me dice? Andrea, Fernanda, Francisco. ¿No serían los GABA B? No, en los GABA A. Los GABA B son metabotrópicos, ¿sabes? Los GABA A son canales que dejan pasar mucho cloro, acuérdense. Entonces, fíjense, ¿quién tiene muchos receptores de GABA A? ¿Quién tiene esos canales? Pues las neuronas profundas, porque dijimos que entonces aquí la neurona de Purkinje libera mucho GABA, ¿sí? Entonces, si libera mucho GABA aquí, entonces y nosotros cuando le damos etanol, si cuando le damos etanol, entonces estamos liberando y estamos actuando aquí, ¿sí? Estamos actuando sobre aquí sobre la neurona de los núcleos profundos. ¿Dónde están esas neuronas de los núcleos profundos? Pues en todos esos núcleos profundos, dentado, interpuesto y en los vestibulares del tallo. Entonces, cuando le meten mucho etanol ahí, ¿qué está pasando? Pues que esas neuronas están como apagadas, como si las fibras de Purkinje estuvieran liberándole un montón de GABA, que no lo están haciendo en ese momento, pero así, y entonces ustedes pueden reaccionar a movimientos programados de una manera, dijimos, mucho más lenta, ¿sale? Eso es importante que lo tengan en mente. La vía, dice, la célula, a las células del núcleo profundo las inhiben esas células de Purkinje, ¿sí? Pero puede ser estimulada, eso es por las células también trepadoras, por las fibras trepadoras y musgosas, pueden excitar a los núcleos profundos, aunque las de Purkinje siempre van a tratar de apagarlos, también le pueden mandar señales por las trepadoras y musgosas a interneuronas inhibitorias para que a su vez apaguen a las de Purkinje y dejen trabajar a las de los núcleos profundos de una manera adecuada, de tal manera que casi siempre estas vías están excitadas, es decir, que el cerebelo deja muchas veces que las cosas ocurran, ¿sí? Solo cuando dice apágate este circuito y gana la neurona de Purkinje, pues cuando me cambian el celular, o el tamaño del celular, el tamaño del mouse o el tamaño del escalón, o sea, ¿sabes qué? Ese último movimiento en el último escalón, cámbialo y da un paso más alto o da un paso más bajito, o llevas 2, 3 días ya con un celular más grande o más chiquito o un mouse más grande o más chiquito, entonces apaga el movimiento que te habías aprendido para que se genere un nuevo movimiento y no se te ande cayendo el mouse o el celular a cada rato porque tenías uno de 6 pulgadas y ahora tienes, no sé, un nuevo iPhone chiquitito o un celular pues pequeñito, ¿no? Pues a lo mejor eso sucede. Entonces, para eso sirven este sistema, ¿sale? Ok.
Ya casi acabamos. Aquí están las actividades de los núcleos profundos, pues van reguladas por la neurona de Purkinje, eso es la clave. Las células de Purkinje corrigen errores, lo que acabo de decir, la apagan cuando es algo que no nos es útil. Y la oliva inferior es un grupo de neuronas que están ahí en el tallo cerebral y lo que se cree que hace es comparar movimiento intentado contra el real. Si no tiene relación, envía información hacia el cerebelo por esas fibras trepadoras para que corrijamos la falla y nos adaptemos, ¿sí? Y la mayoría de nuestros movimientos, dice, son pendulares y por lo tanto hay inercia y momentum, o sea, también incluso vamos caminando eso y en algún punto sabemos que ya hay una depresión o un borde, nos vayamos adaptando y generemos los movimientos en nuestras extremidades de manera que aceleremos o desaceleremos para que pues, no nos tropecemos o no nos caigamos. ¿Sí? Entonces eso es lo que hacen los hemisferios cerebrales, dice, reciben planes aquí y autorizan o no el movimiento de lo que planeamos, de todo, están midiendo todo el tiempo. Eso y la oliva dice, sí, se puede o no se puede, vamos a autorizar ese movimiento o no ese movimiento. Entonces, fíjense, para todo lo que eso que sirve el cerebelo, les dije, ¿podemos vivir sin cerebelo? Sí, o pueden, por ejemplo, alguien incluso desarrollar cisticercos en el cerebelo y no verse tan alterado después de un tiempo en el cual nuestro sistema nervioso se adapte, pero de inicio, generalmente sí hay manifestaciones, si están acostumbrados a que lo haga el cerebelo, hasta que no desaparezcan esas funciones o se asuman en otro sitio, se observan como cuáles, pues ocurren así como cuando le meten un montón de etanol, ¿no? A su sistema, pues, ¿qué está pasando? Que ahí como si dijimos que casi todo tiempo están encendidos estos circuitos y la de Purkinje apagada, pero si no, si le ponemos como si hubiera un montón de trabajo ahí de la de Purkinje, entonces tenemos ataxia y camina la gente así como si estuvieran borrachos. También podemos observar que hay un temblor de intención, fíjense, es algo notorio y que les distingue de alguien que tiene Parkinson. La gente que tiene Parkinson tiene temblor en reposo, o sea, se quedan ahí y de repente, incluso sin intentar moverse o cuando apenas van a intentar moverse, tiemblan, ¿no? Sí, están temblando la gente con Parkinson. No, la gente que tiene una normalidad en el cerebelo tiemblan cuando tratan de hacer un movimiento. Sí, cuando tratan de hacer el movimiento, entonces empiezan a temblar. Dices, pásame la pluma o empieza a tomar algo y empiezan a temblar. Incluso ese temblor se puede modular si se toman una o dos copas de etanol. A veces con eso se mitiga ese temblor, ¿sí? O tienen la incapacidad o dificultad, eso quiere decir A es sin y dis es difícil, ¿sí? De coordinar sus movimientos. Entonces dices, a ver, marcha, ¿no? Y en lugar de ir balanceando una pierna hacia adelante y el brazo de ese mismo lado hacia atrás y al contrario del otro lado del cuerpo, ¿no? Llevan como si llevaran una pierna hacia adelante y del mismo lado, el brazo de ese mismo lado pegado casi a la pierna y así como si estuvieran pegados. Eso le sucede a la gente cuando tienen alteradas las funciones del cerebelo o les cuesta trabajo hablar o hay movimientos también de los ojos, hay que distinguirlos de los vestibulares y tienen dificultad o dificultad para adaptarse a las distancias, se andan tropezando todo el tiempo, se les caen todas las cosas porque no pueden medirse. Entonces eso es, vale. Entonces creo que hasta ahí llegamos y si no tienen ninguna duda o pregunta,